Hola, hola Santos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio que está creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. Si les gusta el contenido que creamos para ustedes, nos ayudarían muchísimo dándole seguir y 5 estrellas si están en las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Y si nos estás viendo desde YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y compartir el episodio para difundir el conocimiento. Recuerden que si están buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar, pueden visitar nuestra web piranirix.com. En este episodio tenemos por primera vez un invitado desde España. Está con nosotros Pablo Iglesias, quien es empresario, inversor y experto en consultoría de presencia digital y reputación online. Pablo también es fundador de Cyberbrainers y director de Eliminamos Contenido, donde combina su pasión por la tecnología con la divulgación, formación y asesoramiento de empresas en riesgos digitales. Y con esta introducción le damos la bienvenida a Pablo. Pablo, qué gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Hola, buenas, Nicole. Bueno, un verdadero placer. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros feliz de tenerte acá, Pablo. La verdad, como decía, es la primera vez que tenemos un invitado fuera de la TAM y qué bueno poder arrancar este espacio contigo. Perfecto, perfecto, genial. Bueno, con Pablo vamos a estar conversando sobre cómo gestionar crisis reputacionales digitales. Y me gustaría partir con una pregunta que muchos de seguro se estarán haciendo sobre este tema, Pablo. Ujú. ¿Cuál es el mayor error que cometen las empresas, o el error más común también que cometen las empresas cuando enfrentan una crisis en medios digitales? Mm. Bueno, Nicole, yo creo que el principal, el que más solemos ver, y creo que es obvio, es generalmente el mm, responder de forma inmediata sin hacer un control de riesgos, ¿no? Sin pararte a pensar y simplemente responder lo que te sale del cuerpo, ¿no? Te sale la parte humana. Generalmente esas respuestas suelen ser más agresivas y dependiendo de la situación no suele ser lo adecuado. Entonces, siempre ante una situación un poco peliaguda a nivel reputacional, tanto si estamos, ojo, tanto si estamos con una marca corporativa como una marca personal, o sea, como una crisis que nos puede afectar a cualquiera de nosotros, lo recomendable es, oye, pararte un momento a pensar y tomar las decisiones de manera fría, no en caliente. ¿Cuánto tiempo más o menos tendríamos que estar esperando? Porque sé que hay, bueno, vemos en la tele también, ¿no? Algunas Ujú, crisis en empresas que o se demoran mucho en dar respuesta y eso ocasiona que se ponga todo peor, todo se vuelve más ujú. oscuro y a veces, como tú dices, ¿no? Están hablando muy prematuramente y embarran con algunos datos que no deberían de dar. Claro, mira, depende mucho del tipo de crisis reputacional que estemos afrontando. Y te explico. Hay bastante diferencia entre las crisis reputacionales que ocurren en redes sociales, que ahora es algo muy habitual, ¿no? Que son unas crisis muy explosivas. O sea, de repente parece que se acaba el mundo. Todo el mundo te critica, todo va fatal. Y después hay otro tipo de crisis que son las más peligrosas, que son las que ya trascienden a medios de comunicación, porque esas ya dejan un pozo, ya normalmente afectan a medio largo plazo. Te digo esto porque con crisis explosivas hay veces que la mejor opción, depende del caso, es que, o sea, no te puedo dar una respuesta, lamentablemente, decirte, mira, 4 horas. O sea, no puedo hacerlo, pero bueno, que me refiero que con estas crisis explosivas hay veces que a lo mejor la mejor solución es no decir nada, porque tan pronto entran, como el algoritmo de las redes sociales funciona como funciona, de repente eres trending topic y a las 3 o 4 horas has desaparecido y ya la gente se olvida. Y al día siguiente ya nadie se acuerda porque ha salido un nuevo jaleo y todo el mundo está hablando de ello. Con, con las otras son las que sí que afectan, generalmente afectan mucho más y pueden afectar al negocio o en el caso de personas, pues pueden perder su trabajo y esas sí que no es tan urgente el dar una respuesta en cuestión de eso, de minutos. Entonces ahí sí que incluso te diría, bueno, pues dependiendo del caso, habría que revisarlo, pero a lo mejor pensar
de un día para otro. Es decir, o sea, está ocurriendo esto, si es una corporación, pues a lo mejor tiene que tomar unas decisiones, hay que juntar a una cúpula de directivos o de responsables y tomar la decisión oportuna. Claro, para un perfil como el tuyo o como el mío, oye, no tenemos que reunirnos con nadie, en principio. Si tú tienes a una empresa que te ayuda un poco con la gestión de la comunicación, pues simplemente hablas con el responsable y ya está. O si eres tú solo, pues en ese momento intenta tranquilizarte, e intenta pensar mm, si de verdad esto ves que tiene, que te genera, te puede generar un impacto dañino realmente a largo plazo. Es decir, si dentro de 2 años me acuerdo de lo que me pasó hoy, de verdad me va a preocupar, que muchas veces, ya te lo digo, con crisis explosivas no es así. Y dependiendo la decisión que se tome, pues bueno, ya a tomar unas acciones oportunas, las que toquen. Pablo, ¿podríamos poner un ejemplo sobre estas crisis explosivas que comentas, como Ujú. para saber cómo podemos estar distinguiéndolas de las otras que estabas comentando? Sí, mira, se me ocurre, así por poner un ejemplo, no sé si os suena, hay un streamer español bastante conocido que es el Chocas. El Chocas es gallego, bueno, de tema de videojuegos y demás. Es uno de los streamers de Twitch más, con más audiencia de habla hispana. Y el caso es que esta persona el año pasado compró una empresa que se dedica a entregar comida a domicilio. Primero en España, no sé si ahora han abierto ya en algún otro mercado. Pues bien, en el caso español, para que te hagas, o sea, voy a poner un poco de contexto, ¿vale? En el caso español, hay una marca que es como la que tiene el mayor porcentaje de clientes, que es Witaka. Y este compró, pues, otra que era su competencia, muchísimo más pequeña. O sea, no era conocida, sinceramente, antes de que lo hubiera comprado. La cosa es que, bueno, si alguien de los que nos está escuchando ha oído hablar del Chocas, sabe que la forma de hablar de él es muy agresiva. O sea, él siempre busca un poco la confrontación. Controversia. Sí, 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 vive de esto. Entonces, obviamente, pues hizo como una review, sacando los productos de la competencia y los suyos, y poniendo la competencia a parir. Algo habitual en él, o sea, una cosa normal. Pues ya te puedes imaginar, o sea, uno de los streamers con mayor audiencia de habla hispana, pues poniendo a caldo a la competencia realmente, o sea, claro, viéndolo en retrospectiva es fácil, pero era muy buena oportunidad, tanto obviamente para su negocio como para el de la competencia. ¿Por qué? Porque tienen una tipología de negocio que aunque puede ser relativamente conocida, no es de uso habitual. O sea, no es, para que nos entendamos, no hablamos de yo pido una comida en ese momento para cenar esta noche. Es un tipo de empresa que lo que hace es te prepara como el menú de la semana y te lo envía a casa. Es de ese tipo. Entonces, bueno, que haya un streamer que esté hablando tanto de ese tipo de productos, aunque te ponga un poco a parir, no tiene por qué ser problemático siempre y cuando sigas el juego. Y de hecho, al inicio parecía que eso iba a ocurrir porque este streamer tenía al parecer contacto, había sido, bueno, conocía al dueño de Witaka y demás, y bueno, había como un poco de buen rollo. La cuestión es que seguramente, viendo lo que ocurrió, lo más probable es que el dueño, uno de los responsables, se calentó y empezó a despotricar en redes sociales a nivel de buscar vídeos del Chocas de hace tiempo en el que quedaba mal, hablando sobre la competencia y cosas por el estilo. O sea, algo, incluso exponiendo correos que le habían enviado en su momento, en el que él se había negado a lo mejor a hacer publicidad con ellos. O sea, algo que claramente una empresa grande como es Witaka, lo más probable es que lo hizo directamente el responsable sin consultar con el resto. Y esto sí que les afectó,
obviamente. De repente, pues hubo mucha gente que se quejó porque es cierto que había sido una práctica mala. O sea, estaban atacando personalmente a alguien que te puede caer mejor o peor, pero bueno, tiene su audiencia y tiene sus fieles seguidores, ¿no? En ese caso, ese sí puede ser un buen ejemplo de cómo una empresa que no tenía que haberse metido, que tenía que haber seguido ese juego de un poco picotearse, ¿no? Entre el nuevo competidor a sabiendas de que no era competencia real. Para que te hagas una idea, en aquel momento Witaka tenía, vamos, eran como 20 veces más de clientes que lo que tenía. O sea, no era competencia directamente. Pues bueno, les afectó, tuvieron una crisis reputacional y sí que quedaron un poco tocados en ese sentido. Justo lo que me estás comentando va a otra pregunta que quería hacerte, Pablo, porque Ujú, quiero saber qué tan rápido puede una crisis viral afectar la credibilidad de la marca, o sea, la ujú, confianza que se puede tener en esta marca, y cuáles son esos primeros signos de alerta en un entorno digital. mm. Mira, pues bueno, en este caso lo tenemos fácil. Ya te digo, desde lo que fue el lanzamiento, el stream que hizo el Chocas, pues anunciando que había comprado esa compañía, prácticamente creo que habían pasado como 2 o 3 días en los que estuvieron jugueteando, ¿no? Con la competencia le soltaba alguna tontería, él respondía y demás. Y esto fue una noche, ya te digo, típica noche de calentón del dueño de la empresa que dijo, voy a sacar aquí y no, quiero que publiquéis tal cosa. Y empezaron a publicar, fue un hilo de varios tweets de aquella, vamos, en X. Y, y desde o sea, esa misma noche ya explotó, porque vuelvo a lo mismo, son crisis muy explosivas. Seguramente, si ahora buscamos, a ver, habrá algún medio de comunicación que se hizo eco. De hecho, nosotros en Cyberbrainers sí que analizamos un poco el caso, pero, pero es probable que no haya ido a más. O sea, seguramente fue la conversación esa semana, esas 2 semanas, y a partir de ahí ya se olvidó. Pero en ese tiempo probablemente ha habido mucho cliente de Witaka que decidió probar lo otro simplemente por probarlo. Y a lo mejor, claro, a lo mejor ya no ha vuelto, porque son tipologías un poco distintas de calidad. Exacto. Entonces, cuando hay una crisis de este nivel en redes y se hace viral, Ujú. lo que me estás contando es que puede tener un pico, de ahí Sí. muere, nadie se va a acordar porque viene otra tendencia, otra embarrada de otra empresa, pero te Ujú. puede afectar en el share, como en la participación de mercado que estás teniendo. Exactamente, sí, Es sí, claro. caso. Claro, Perfecto. te puedo poner otro ejemplo mucho más simple que me ocurrió a mí. A mí hace años también tuve una crisis reputacional explosiva en redes sociales, porque yo hice un contenido hablando de un tema en un periódico, precisamente de Latinoamérica. Y la cuestión es que hubo otra persona que había escrito una cosa parecida, pero o sea, era un análisis como podemos, seguramente escribimos los dos y habrán escrito 100 o 200 personas más en cualquier otro lado. Era una noticia de un tema de tecnología. Pues esta persona pensó que la había copiado. Y bueno, armó la de Dios, llamó al medio de comunicación que había sido un plagio, que no sé qué. Claro, después incluso llegamos a demostrar que yo, porque normalmente en los periódicos hay que enviarlo con bastante antelación. Yo incluso lo había enviado antes, o sea, era imposible materialmente que hubiera ocurrido. Pero, pues bueno, movió cielo y tierra y lo que te digo, o sea, durante un día, mi cuenta de Twitter explotaba, ¿eh? Eres un plagiador, estás robando las ideas de los demás. Oye, al día siguiente ya no se supo nada. Es como funcionan este tipo Ahí de aplicaste cosas. lo de lo dejo en silencio hasta que se pase Sí, la... claro, yo en ese caso, lo que es en redes sociales no respondí. No, eran trolls, básicamente, no tenía sentido responderles. Y lo que hice fue comunicarme con el medio de comunicación y explicarle, decir, oye, mira, primero, o sea, es que no es así, y es más, busqué y vi que había otras personas que habían hablado de ello. O sea, es que
hay gente que a lo mejor piensa que las ideas brotan mágicamente y tú tienes una idea y ya está. Los que nos dedicamos a escribir mucho, escribimos de muchísimas cosas y es normal que al final acabemos hablando sin conocernos, ni tú ni yo, en algún momento acabaremos hablando de lo mismo. No, no pasa nada. Claro, Pablo. Pablo, hablemos un poquito también sobre la gestión de riesgos en este medio. ¿Cómo nos está ayudando gestionar riesgos digitales a prevenir ataques a la reputación que podamos Ujú. tener en este medio? Bueno, pues es un pilar fundamental, básicamente. O sea, piensa que una de las estrategias que seguimos en Cyberbrainers para, pues eso, para mitigar potenciales crisis reputacionales es la monitorización, la escucha activa, tener herramientas que nos permitan estar al tanto de lo que están diciendo de nosotros o de la marca, o incluso de la competencia, para encontrar oportunidades, tanto positivas, porque vuelvo a lo mismo, o sea, poniendo el ejemplo de Witaka, si lo hubieran aprovechado, hubiera sido una manera de hacer crecer el porcentaje de clientela, como obviamente negativas. Si te está afectando a ti, pues para tomar las decisiones, lo primero es que tienes que enterarte. Y igual que te digo que hay crisis reputacionales explosivas, que esas generalmente en cualquier empresa te das cuenta porque habrá un responsable de comunicación que en un momento dado te dice, oye, es que nos están bombardeando a mensajes dañinos. Hay otro tipo de crisis que se van cociendo con más calma a lo largo del tiempo y esas sí que pueden ser muy dañinas. Porque cuando ya trascienden a medios de comunicación, empiezan a afectar también a nivel de posicionamiento de marca. Y claro, depende el trabajo previo que se haya hecho, no solo con las herramientas de monitorización y escucha activa, sino también a nivel de presencia digital. Depende cómo lo tengas, puede hacer que todo lo que se haya hecho desaparezca de la noche a la mañana. Y eso es más complicado de recuperar, ¿eh? Ese tipo de crisis. Hay que trabajarlas. Todo lo que engloba posicionamiento SEO, posicionamiento en buscadores, lleva tiempo. O sea, son meses de trabajo continuo. Es muy cierto. Y por ahí, como dicen, o sea, la confianza se construye lentamente y se puede destruir en cuestión de segundos. Exactamente. Pasa eso, como dices, es muy difícil. No creo que sea imposible, ¿verdad? Como No, 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 no. hacerlo, Mm. pero te va a llevar el doble de tiempo de Claro, construir. mira, por ejemplo, nosotros que, bueno, trabajamos tanto con empresas como con particulares, solemos, en los contratos que hacemos cuando son ese tipo de crisis reputacionales, las que ya trascienden a medios de comunicación y demás, solemos hacer contratos de mínimo un año. Y es cierto que a los... si no tienen nada hecho, porque un perfil muy típico que nos llega es el del clásico empresario, por ejemplo, de la construcción, que no tiene, vamos, no ha tocado un ordenador casi en su vida. Ha hecho los negocios como se hacen bien, que es hablando de tú a tú, teniendo los contactos necesarios y por tanto no tienen nada de presencia digital. Claro, en el momento en que surge algo a nivel reputacional, tú nada más que buscas su nombre o el nombre de la empresa, todo lo que aparece son reputacionales negativos. Y en esos casos, como no hay nada hecho, es cierto que en los primeros 3, 4 meses, a poco que se empiece con una buena estrategia de comunicación, de presencia digital, la cosa mejora. Obviamente no puedes pasar de 100 a 0 a nivel reputacional, pero por lo menos ya tienes una base. Y luego es pico y pala. O sea, tienes que estar durante meses pues haciendo acciones de posicionamiento SEO para que poco a poco l- con el contenido que nosotros vamos a generar, que es un contenido evergreen, es decir, es un contenido que no pierde vigencia si lo lees ahora o lo consumes dentro de 3 meses, pues generalmente a los buscadores les interesa más que el contenido de actualidad, que ese es importante en el momento en el que ocurre, pero luego va perdiendo vigencia. Entonces, entre eso y las acciones típicas de posicionamiento SEO, sí que se va consiguiendo. Pero ya te digo, lo normal es que sean contratos a un año vista. Totalmente. Y eso, como para seguir reforzando todavía después del Ujú. año, creería.
No, Em, claro. O sea, esto es solo Como para para, iniciar. más o menos para salir del bache. O sea, no ya lo tienes hecho y ya está, olvídate. Es solo para salir. Luego, claro, hay que seguir construyendo. Exacto. Pablo, sobre, por ejemplo, si tenemos una crisis, estamos hablando del sector construcción y ya Vale. transitan medios digitales, como dices. ¿Es Ujú, bueno trabajar también con medios digitales, no sé, tipo backlinks o algo que también no ujú. solamente lo trabajemos en nuestros canales, sino que Sí, aparezcamos en otros medios? claro, claro, sí. O sea, mira, te digo, generalmente, ¿no? Cuando nos llega una crisis reputacional, lo primero que hacemos es analizar en qué situación está y cuánto le afecta, ¿no? A esa marca. Y se prepara pues una estrategia de contingencia con una serie de acciones. Entre ellas es lo que tú dices, hay una parte de contenido que a lo mejor nosotros podemos crear en los canales propios, ya sean redes sociales, ya sea una página web, ya sea lo que tengamos o lo que se genere nuevo para hacerlo. Y hay otra parte que es lo que tú dices, o sea, vamos a aprovechar ya el posicionamiento que tienen otras, otros medios de comunicación, otras páginas. Buscar acuerdos de colaboración o de patrocinio, porque a veces, pues oye, no toca otra que pagar para poder posicionar este contenido lo antes posible. Y esto se acompaña con un trabajo de link building, que es básicamente generar enlaces que apuntan a ese contenido que nosotros queremos posicionar por unas keywords, por unas palabras clave específicas. Esto es un poco a modo resumen general, pero bueno, es la manera en la que se trabaja a nivel técnico. Hay otra pata que no te comenté y es que hay situaciones en las que también se puede actuar a nivel legal. O sea, si por ejemplo lo que se está exponiendo en Internet podemos demostrar legalmente que es falso, pues existen una serie de normativas. Bueno, en América en general depende del país, ya sabes, la regulación está como está, pero por ejemplo aquí en Europa sí que tenemos tanto la RGPD, que protege a personas, ¿no? Los datos de las personas, como hay un derecho, que es el derecho al olvido, que además la historia es muy curiosa, si quieres te la cuento, porque ha sido, el derecho al olvido europeo nació precisamente de un español que hace ya bastantes años era bueno, un hombre gallego y lo acusaron bueno, de un tema gravísimo, bueno, relacionado con abuso de menores y demás, una cosa terrible. La cuestión es que esta persona fue a juicio y se demostró que era inocente. Pero claro, tú imagínate, tú buscabas su nombre en internet y absolutamente todo lo que salía estaba relacionado con pederastia. O sea, una cosa. Y es más, su hijo se llamaba igual que él. Por tanto, a su hijo también le aparecía esa información si buscaba su nombre. Bueno, pues sus abogados decidieron ir contra Google. Y fue el primer caso en el que Google tuvo que eliminar ese contenido, porque se demostró era un contenido que realmente no tenía por qué estar ahí. Y así nació el derecho al olvido en Europa. Entonces, bueno, ahora estamos intentando exportar poco a poco, cada vez más países bueno, pues aprovechando un poco la regulación europea. Estados Unidos ya tiene la suya y hay algunos países de Latinoamérica que también la estáis implementando. Y, y al final te da una serie de garantías. No es 100% efectivo, ya te digo que depende mucho de que haya un amparo legal, o sea, tiene que haber un amparo legal para poder tramitarlo, pero, pero es una ayuda, por lo menos para que una situación reputacional que te afecte no te afecte toda la vida. Que tengas derecho a rectificar si de verdad fuiste culpable y si no fuiste culpable a que ese contenido no te afecte para cualquier cosa que vayas a hacer. Este derecho al olvido, sí lo estudié en la maestría hace poco, lo Ujú. comentaron, estuvo muy bueno que lo traigas acá al podcast. Y yo quería ver, no me acuerdo, si este derecho solo aplica para personas naturales o también para personas jurídicas. No, en principio, oye, si yo no estoy equivocado, es personas, o sea, tiene que ser personas físicas, vamos. Ujú. Súper. Con las empresas es cierto que ahí está más complicado,
O sea, igual que, por ejemplo, la RGPD europea, Mm. también es todo para personas físicas, no es para jurídicas. Súper bueno la aclaración, entonces, con ese tema. Pablo, a mí me encantaría que nos puedas estar contando el caso más impactante de crisis reputacional digital que has visto y qué lecciones nos ha dejado. Por ejemplo, el que ya nos estabas contando en el stream es muy bueno, pero no sé si Sí. hay otro que tal vez te haya captado mucho la atención. Sí, a ver, bueno, va a parecer, a mí me encanta comer, y parece que os traigo todo ejemplos de empresas alimenticias, pero es casualidad, es que, o sea, se me viene a la mente. Hace años hubo una crisis reputacional tanto con Nestlé, la chocolatera, vamos, la empresa de chocolates, como con Donetes, que no sé si la conocéis. Vale, Donetes es una marca que se dedica a hacer también unos dulces riquísimos, que son como unos donuts pequeñitos. Que vienen metidos en una hilera, vamos, varios juntos. Pues me parecen interesantes las dos, porque además ocurrieron más o menos por las mismas fechas, están relacionados con el mundo del chocolate, casualmente, y cómo lo desarrollaron unos y otros hicieron que en un caso afectara mucho y en otro no. El caso de Nestlé, te cuento. Básicamente, fue en 2011, Greenpeace denunció a Nestlé por dos motivos. Uno era que estaban utilizando un proveedor de chocolate que, bueno, pues que al parecer pues no cumplía la normativa adecuada laboral, y además estaban utilizando un tipo de aceite, que es el aceite de palma, que bueno, que se ha sabido que está relacionado con potencial, o sea, con mayor probabilidad de contraer cáncer. Esto, de hecho, ahora en Europa el aceite de palma está cada vez está más perseguido desde esta situación. La cuestión es que daba la casualidad que justo Nestlé estaba en ese momento lanzando una campaña hablando sobre salud, de lo bueno que eran sus productos. Entonces, claro, o sea, chocó. Por un lado teníamos a Greenpeace y por otro teníamos a Nestlé defendiendo algo que a todas luces pues no debía ser del todo cierto. La cuestión es que en este caso, Nestlé lo primero que hizo fue negarlo todo. Hizo un comunicado diciendo que aquello que era mentira, que no utilizaban el aceite de palma, cuando obviamente, o sea, bastó que se hiciera un análisis de los productos para darse cuenta que sí que tenían ese aceite. Entonces, de hecho, intentaron tumbar una página que había creado Greenpeace con su manera agresiva de actuar, pero bueno, intentaron tumbarla y demás. Se demostró que tuvieron una serie de lo que se llama ataques de denegación de servicio. Claramente tenían que venir de Nestlé porque quién era el mayor interesado a que eso desapareciera. Y, y bueno, pues tanto es así que tuvieron que, durante una temporada, tuvieron que desactivar la página de aquella, era la página de Facebook, por el aluvión de críticas negativas. Ese es un ejemplo de una crisis reputacional mal gestionada. O sea, lo peor que puedes hacer es, si te han descubierto haciendo algo que no deberías haber hecho, negarlo, obviamente, porque las mentiras tienen las patas muy cortas. En el otro lado tenemos a Donetes. Donetes hizo una campaña publicitaria, también fue en 2011, en Valencia, que era una campaña enfocada al público adolescente. Por tanto, utilizaban claims pues muy de la juventud, ¿eh? O sea, había, por ejemplo, frases de no me toques los donetes, cosas por el estilo. La cuestión es que, aunque algunos eran un poco graciosos, otros, pues ya sabes, sacados a lo mejor un poco de contexto, sentaron mal para un porcentaje de la sociedad y de la clientela. De hecho, había uno que decía algo así como a pedir al metro. Y bueno, que hubo gente que se quejó de que el contenido que estaban poniendo pues no simpatizaba con todos los públicos objetivos
Y lo que hizo Donetes en este caso fue, primero, escuchar, o sea, hizo público a toda la gente que se estaba quejando de, oye, os estamos escuchando y estamos tomando decisiones, y a las pocas horas, decidieron quitar todas las campañas, que piensa que hablamos de una campaña con muchísima inversión, con MUPIs, con mucho contenido ya pagado y ya expuesto en las aceras y en los autobuses y demás. Decidió pararlo todo y pedir disculpas. Pues es un ejemplo de pues, una estrategia que incluso le llevó a esa parte de la sociedad que se había alienado con Donetes a decir, oye, pues mira, nos están escuchando, ahora ya me caen mejor, ¿no? Ahora ya vuelvo a estar en sintonía con ellos. Y a veces eso sale más barato que seguir en el error. Mucho más, mucho más. Lo que pasa, o sea, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, en caliente, lo que te apetece es, primero piensas, va, estos son cuatro locos, que se han tomado mal porque la gente ahora mismo vive en una cúpula de cristal y cualquier cosa que digas la van a entender mal. Pero bueno, cuando ves que esto empieza a trascender, hay que tener esa humildad de decir, oye, pues igual la estrategia que teníamos de comunicación era la adecuada, pero nos hemos equivocado en esta serie de cuestiones. Pues hay que reconocerlo. Se reconoce, mira, somos humanos, oye, al final dentro de las empresas trabajamos personas, nos podemos equivocar, no hemos tenido en cuenta esto y tenéis razón que visto desde este punto de vista, pues se podía tomar mal. Ya está, quedas bien, sale mucho más económico, o sea, porque al final lo que han perdido, que obviamente aquí pues había invertido varios millones de euros en la propia campaña, esto de lejos lo han ganado con esa nueva audiencia que se ha acercado a ellos. Total. Me gusta esa lección que nos deja este caso que nos estás contando, Pablo. Pablo, también quería que me cuentes cómo influyen los algoritmos. Estamos hablando de redes sociales, de la página web, de SEO. Entonces, ¿cómo Ujú. influye todo esto en la amplificación o la contención de una crisis de reputación que podamos tener? Sí. Pues mira, es difícil decirte si influye para bien o para mal, porque cada caso es un mundo. Em, el- Tal y como están ahora diseñadas las redes sociales actuales, el, el hándicap que es hándicap y también es una oportunidad, pero bueno, en este caso, para temas reputacionales suele ser más un hándicap, es que cualquier contenido subido de una cuenta, aunque no tenga muchos seguidores, puede acabar viralizándose. O sea, si el algoritmo por cómo funciona, que esto fue algo que trajo un poco a la palestra TikTok y luego pues lo han copiado todos los demás. Todas, Facebook, Instagram, todas lo han copiado. Básicamente lo que hace es muestra un contenido, o sea, tú publicas un contenido y ese lo muestra en un círculo cercano, lo muestra a X personas. Dependiendo la interacción que tengan esas X personas, lo muestra a otro grupo un poco más amplio. Y así va haciéndolo hasta que llega el momento en el que dice, mira, no ha llegado, no ha trascendido más, pues paro, ya no lo publico. Porque al final lo que le interesa a las redes sociales, no hay que olvidarlo, que es que pasemos mucho tiempo en ellas. Por tanto, a la hora de decidir qué contenido van a mover, ¿cuál crees que van a mover? ¿El contenido generalmente monótono de una marca o una queja, algo que es que nos llama la atención, una crítica, una situación conflictiva? Obviamente lo segundo, genera mucha más interacción. Entonces, desde ese punto de vista, es cierto que, pues eso, un perfil de una persona normal, que no hace falta que sea un influencer, puede de repente conseguir una viralidad increíble. Y eso hace que otros quieran subirse al hilo, y por tanto, pues a lo mejor lo recomparten o generan contenido nuevo haciendo mención al anterior y generan esa bola de nieve. A cambio, esta misma viralidad también la podemos aprovechar nosotros como marcas. Y de hecho, en el caso estábamos antes hablando más de marcas corporativas, pero con marcas personales, em, ese tipo, ese perfil, ¿no? Que no tiene absolutamente nada en redes sociales,
al cómo, por cómo funcionan ahora mismo las redes sociales, nos permite que sea bastante rápido que ese contenido se posicione, sin tener todavía la audiencia que puede tener un influencer. De tal manera que podemos relativamente rápido conseguir que un contenido que, por ejemplo, se genere en formato Reel, que es esto, el formato vertical de vídeos, aparezca rápido, por ejemplo, en el snippet de Google de imágenes o de vídeos, que es algo que nos viene genial porque es muy habitual, por ejemplo, con crisis reputacionales de personas, que claro, tú cuando buscas el nombre, uno de los primeros snippets es el de imágenes, aparecen cuatro o cinco imágenes, y pasa mucho que a lo mejor has controlado ya el resto de resultados negativos, de los primeros resultados de las búsquedas, pero justo sale una imagen que es la imagen de cabecera de un medio de comunicación y que lleva a ese contenido reputacional. Pues con esta viralidad que se está consiguiendo ahora por cómo funcionan los algoritmos, sí que también tenemos una oportunidad. Entonces, no quería quedarme solo con la parte negativa de este tema. O sea, sí podemos aprovechar igualmente el cómo funcionan estos algoritmos. Bien, entonces estamos viendo que lo podemos usar a nuestro favor y también vendría a ser como una bomba de tiempo el algoritmo. Tal cual. De qué manera podríamos estar anticipándonos a esto? Hacemos simulacros, nos reunimos con un equipo dentro de nuestra área. Tú decías, hay un responsable siempre, entonces, Ujú. este responsable lidera algunas comunicaciones dentro de la organización. ¿Cómo podemos hacer? Porque el algoritmo es muy traicionero también. Sí. Entonces, ¿qué Claro. recomendaciones podríamos dar? A ver, hay una parte de caos que no podemos controlar. Y esto es así. O sea, em, la identidad digital está formada por dos elementos. Una es la presencia digital y otro es la reputación online. La presencia digital es lo que nosotros, lo que la marca dice de sí misma, de nosotros mismos. Mientras que la reputación online es lo que los demás dicen de nosotros. El problema que hay es que la reputación no la controlamos de forma directa. Es cierto que indirectamente, bueno, podemos llegar a acuerdos, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Podemos pagar por meter contenido patrocinado en otros medios, podemos llegar a acuerdos con colaboradores, se puede hacer estrategia de marketing de guerrilla, que es básicamente pues llegar a acuerdos con muchos pequeños influencers para que generen contenido y que generen esa pelota de nieve, ¿no? Que nos venga bien por el motivo que sea. Pero no es algo que podamos controlar directamente. Lo que sí que controlamos es la presencia digital. Por tanto, igual que te comentaba antes, que a la hora de gestionar el riesgo, el tener sistemas de monitorización y de escucha activa son importantísimos, obviamente el que tengamos una presencia digital bien construida mitiga muchísimo el daño de cualquier potencial crisis reputacional. Y esto aplica tanto para marcas corporativas como para marcas personales. Entonces, que seamos conscientes. Te digo esto porque nos pasa mucho con ese perfil, o por ejemplo, mira, gente que trabaja en el sector de la política, sin ser el propio presidente o la cara visible, que esa obviamente tiene que tener algo de presencia digital, porque a día de hoy es como funciona el mercado político. Pero nos pasa mucho, nos llegan mucho perfiles que a lo mejor están en un partido político pero no son la cara visible. O sea, no, tú los ves o sea, por la calle nadie los conocería. Simplemente ellos están dentro y a lo mejor trabajan pues de contables dentro de un partido político. Pues ese tipo de perfiles tienen luego muchos problemas, depende del partido político en el que estén, cuando dejan la política porque, bueno, ya sabes que en la política al final hay mucho de corazón y los que son de uno se llevan mal con los de los otros y viceversa. Entonces, en esos casos, son perfiles que generalmente no tienen nada de presencia digital y cualquier cosa que ocurre o que ni siquiera ocurre, simplemente cuando los buscas aparecen en una lista, porque han estado inscritos dentro de ese partido político, esto les hace que no puedan encontrar trabajo o que tengan problemas. De hecho, ya te digo que de este tipo, o sea, con perfiles de este tipo, trabajamos muchísimo, porque les pasa.
O sea, son gente que no es muy conocida, pero por haber estado en X partido político ya te cierra las puertas para volver a tu vida profesional normal. Y, y en esos casos, mm, una de las cosas que siempre intentamos hacerles ver es que, oye, no es necesario que se generen unos perfiles personales en los que tú expongas toda tu vida. Podemos generar un perfil, podemos coger algo que a ti te motiva. Por ejemplo, yo qué sé, a mí me encanta el ciclismo, imagínate. Pues oye, pues hacemos un perfil en el que se hable de ciclismo. No hace falta incluso que pongas tu cara. O incluso, si a ti no te importa poner la cara, pero tú no quieres grabar nada, porque estás a otros temas, como es normal, eh, ahora mismo tenemos sistemas de inteligencia artificial que nos permiten generar ese tipo de contenido. Y lo estamos haciendo ya con muchos perfiles que les hacemos deepfakes. Al final son ultra falsificaciones, pero con el permiso de la propia persona. De no, no, sí, sí, a mí yo quiero que me generéis contenido, pero yo no quiero tener que generarlo. Pues, o sea, que hay alternativas para tener presencia digital sin tener sin tener la parte negativa, ¿no? Que es la de generar el contenido. Buenísimo, Pablo. Pablo, también hablemos, tú estabas comentando cuando es bueno estar emitiendo un comunicado, qué sé yo, ¿qué tan efectivo viene a ser, por ejemplo, la emisión de comunicados públicos en redes sociales y cómo hacerlo sin empeorar la situación o embarrarla, como decía al Ujú. inicio? Sí. Bueno, ahí depende un poco el carácter que tenga la marca. O sea, o sea, un comunicado. De hecho, se llaman comunicados oficiales por algún motivo, porque tienen esa parte de oficialidad, ¿no? Entonces, dependiendo de la marca, puede tener todo el sentido del mundo y de hecho es una buena manera de por lo menos dar tu punto de vista. Lo que sí que evitar es lo mismo que te comentaba antes, porque hay muchas veces que se publica un comunicado oficial que claramente está atacando. O sea, se ha escrito con el corazón y no con la cabeza. Los comunicados oficiales los tiene que escribir el cerebro, no los tiene que escribir el corazón. Entonces, si hay que desmentir algo que se está diciendo porque claramente es falso, hay que hacerlo de una manera lo más neutral posible. Y después, a lo mejor, depende el perfil de quien esté sufriendo la crisis reputacional. Si hablamos de una persona y no es un perfil hiper serio, pues ahí a lo mejor no hace falta que tenga toda esa oficialidad. Se puede grabar un vídeo en el que se te vea explicando el caso. Mira, por ejemplo, em, hace cosa de 2 semanas salí en televisión aquí, bueno, en diferentes televisiones de España, hablando de un caso de una influencer que se llama Anabel Pantoja, que, bueno, ha tenido un problema, hubo un problema con su hijo, con su bebé, que trascendió a los medios bueno, como viven un poco de la farándula, pues ya sabes, se ha hecho la bola de nieve demasiado grande. Y, y en este caso, creo que ella, probablemente porque está bien asesorada, lo ha hecho bastante bien, en el sentido de, pues una persona que vive de las redes sociales, de hacer patrocinios y demás, pues ese mes en el que ocurrió todo esto, dejó de hacer cualquier campaña publicitaria y publicó, pues eso, un par de vídeos que no deja de ser un comunicado oficial, pero se la ve a ella, sale sin maquillar, o sea, está todo bien orquestado dentro de que es simplemente ella hablando, pero explicando el caso. Es un vídeo largo bueno, para que su audiencia entienda pues la otra parte, ¿no? La parte que le toca a ella. Y de hecho ha crecido en redes sociales, que al final, si lo miramos únicamente en números y en el negocio que hay con los influencers, pues en su caso, obviamente seguro que no hubiera querido en ningún momento que pasara lo que pasó, pero bueno, lo está gestionando bien y probablemente salga reforzada. Pablo, en el caso de ser una empresa, ¿estaría Ujú. bien solamente quedarnos con el comunicado o también es válido hacer este tipo de videos que lo hacen personas? O sea, Mm, personas sí. aparte. Mira, depende, vuelvo a lo mismo, depende un poco del tipo de empresa. Em, con empresas medianas, grandes, claro, con una pyme em, es complicado a veces
a no ser una micropyme, que muchas veces la persona que lo dirige es la cara visible, en ese caso perfectamente puede salir esa persona, que al final va a tener mayor credibilidad siempre que se vea una persona a poner ahí un documento de texto. Pero con empresas medianas y grandes, una de las estrategias que solemos hacer de mitigación de riesgos es preparar planes de autoridad. ¿Qué son los planes de autoridad? Básicamente es seleccionar a una serie de perfiles dentro de la empresa que utilizaremos, o sea, con su propia estrategia de comunicación, cada uno especializado en su sector. Imagínate, el director de operaciones, otro director financiero y demás. Y cada uno los posicionamos como referentes en su sector. De manera que con el paso del tiempo, si el día de mañana ocurre una crisis reputacional, tenemos ya unas marcas personales asociadas a la marca corporativa que nos va a servir de barrera de contingencia. Y en esos casos, muchas veces es cierto que funcionan las mil maravillas. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos hablando de eso, de empresas mediana, o sea, empresa mediana o grande. A una pyme no le puedes decir que además de invertir en hacer una buena estrategia reputacional, en monitorización y demás, que tenga que coger a las tres o cuatro personas que están trabajando y que ellos que también tengan su propia estrategia. Muchísimas gracias por esa explicación y conocer también sobre los planes de autoridad, que en realidad Ujú, yo no tenía dentro del radar eso. ujú, Pablo, ¿qué estrategias digitales podemos empezar a ayudar, podemos usar, perdón, para ayudar a recuperar la confianza en el público tras esta crisis? Estabas hablando de que muchas veces tú trabajas con empresas a un ujú, año de trabajo mucho en SEO, que para los que no saben es este mantenimiento que hacemos dentro de la web para posicionar contenido nuestro. ¿Qué otras ujú. cosas estaría bueno estar implementando en esta estrategia? Sí, bueno, a ver, a nivel de presencia digital, tenemos la, la creación de la propia página web. Al final, ese es el tipo. Yo, yo en mis charlas siempre hablo de cuatro tipologías de contenido que se pueden posicionar en Internet, y la primera es el contenido creado por nosotros en nuestra propia página, en la propia página web. ¿Por qué digo que es la mejor de todas? Por una razón obvia, porque el día de mañana, si algo que yo he escrito en mi web no quiero que esté, lo quito y ya está. No tengo que pedirle permiso a nadie. Y ese contenido, bueno, no desaparece porque en Internet todo deja huella, pero para el grueso de mortales es como si desapareciera. Después tenemos una segunda tipología, que es el contenido que nosotros creamos, pero en páginas de terceros. Lo más habitual, perfiles en redes sociales. Tiene una ventaja principal y es que se posiciona muy rápido. Igual que una página web, como tú bien sabes, pues lleva tiempo, o sea, no es de la noche a la mañana el que se posicione bien. Con las redes sociales tú te creas un perfil de marca, un perfil personal con tu nombre y apellidos, y vamos, prácticamente al día siguiente ya aparece cuando buscas eso en Google, ¿no? Entonces, tiene esa ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que el contenido que nosotros borramos en nuestros perfiles en redes sociales no se borra, se desindexa. Que parece lo mismo. Y a ojos de la mayoría de la gente dirá: "Bueno, Pablo, ¿qué me estás contando? Si es igual". Pero no es exactamente lo mismo, porque las redes sociales tienen esa cosa que es que el contenido nunca lo borran. Ellos lo almacenan y lo dejan como oculto. Pero ese contenido sigue estando allí. Entonces, el día de mañana podría volver a salir de alguna manera. De hecho, se supo ya desde hace mucho tiempo, para que te hagas una idea del nivel de monitorización, ¿no?, que tienen en las redes sociales, que el contenido en Facebook, o sea, cuando nosotros entramos en Facebook y ahora en todo, en Instagram y demás, y nos ponemos a teclear algo, y antes de darle a publicar, lo borramos, ese contenido Facebook ya lo ha guardado. Claro, claro. No Y te tiene todo el puedo. sentido. Claro, claro. Y tiene todo el sentido del mundo porque es un contenido súper valioso. Tú empezaste a escribir algo y lo borraste. Eso, ahí estabas tú realmente. Pero después vino tu cabeza y te dijo: oye, esto quizás no lo tengas que publicar. Entonces, bueno, que lo sepáis simplemente, ¿eh? De todas formas, obviamente para temas reputacionales utilizamos las redes sociales porque a día de hoy es lo que hay. Son donde está todo el mundo. Después tenemos el tercer tipología de contenido, que es el contenido em,
que publicamos en páginas que no son las redes sociales, en páginas de terceros como pueden ser los foros, si comentamos una publicación, donde sea. Es un contenido que en principio nos interesa porque es algo que nosotros hemos publicado en algún momento, pero es verdad que ya no tenemos el control directo. En muchos de estos sitios tenemos que pedir a lo mejor al administrador, oye, bórrame este contenido que publiqué. Entonces, bueno, ya es un poco peor. Y por último, tenemos el contenido que habla de nosotros, pero no lo hemos creado nosotros y está en páginas del tercero, que es un contenido reputacional. Puede ser reputacional positivo. O sea, yo de hecho, afortunadamente a día de hoy, si buscan mi nombre, pues empieza a aparecer cerca del final de la primera página, ya empiezan a aparecer colaboraciones como esta, ¿no? O de charlas que doy o que salgo en televisión o lo que sea. Es un contenido positivo, porque estoy hablando de mi faceta profesional, pero bueno, es un contenido que yo ya no controlo de forma directa. Entonces, por el lado de presencia digital, es eso, es el contenido. El contenido es el rey, sigue siéndolo. Por mucho que nos vayan diciendo que no, Que ahora la ya no inteligencia es. artificial, escúchame, la inteligencia artificial aprende del contenido que hemos creado los humanos. O sea que esto va a seguir siendo así. Por el lado de la reputación, ahí entran otro tipo de estrategias. Te comentaba antes, por ejemplo, del link building, que es básicamente generar pues, enlaces que apuntan a el contenido que a nosotros nos interesa con unas palabras clave para para hacerle entender a Google, digo Google porque, bueno, en Occidente es lo que utilizamos la mayoría, pero bueno, cualquier buscador, ¿no? Para hacerle entender a los buscadores que ese contenido, si alguien hace esa búsqueda, ese contenido es interesante. Entonces se emula pues que hay conversación alrededor de ello. Se puede pagar a medios de comunicación por aparecer. Se pueden hacer estrategias de marketing de guerrilla, lo que te comentaba de em, llegar a acuerdos con diferentes microinfluencers para lanzar campañas y generar esa viralidad mm, de manera artificial, porque al final estás pagando, ¿no? O sea, llegando a algún acuerdo, aunque sea en especie con esos influencers. Eh, el- lo importante y con lo que quiero que se quede la audiencia es que las estrategias de presencia digital salen más económicas. Porque la puede llevar la propia marca con un poco de conocimientos, pero o tú a nivel personal, tú puedes tener tus perfiles en redes sociales y antes de publicar algo, con que simplemente te pares y digas, oye, esto que voy a publicar, si lo viera mi peor enemigo, si lo viera mi suegra, pasaría algo. Si no pasa nada, públicalo. Si tienes un poco de miedo, pues déjalo. Y esto ya hace el 60, el 70% del trabajo. Porque depender de la otra parte, de la reputación, ahí generalmente necesitas más conocimientos técnicos o tener mayor inversión económica para contratar a gente que tenga los conocimientos técnicos para poder llevarlo a cabo. De acuerdo, pero con un 60% de trabajo, con lo que me estás contando, es como un gran avance en Hombre, claro. Ujú, tema. Buenísimo. Pablo, cuéntanos si una empresa nunca se ha enfrentado a una crisis online. La típica de ujú, que, no, eso le pasa a las grandes empresas, hoy no me va a pasar, mi empresa está todo ok. ¿Cómo puede prepararse ya escuchando este episodio, escuchando ujú, lo que nos estás contando? ¿Cómo se pueden preparar para una posible situación viral negativa que les pueda suceder? mm. Pues vuelvo a lo mismo. La mejor alternativa que tenemos es hacer una estrategia de presencia digital. Que ojo, nos va a servir a nivel de reputación, pero es que también te va a servir a nivel de negocio. Es decir, que matamos los pájaros de un tiro. Mm, Me da igual si es una pyme, no hace falta que lo hagas con la visión del día de mañana si va a ocurrir una crisis reputacional. No, a una pyme lo que le interesa es, oye, conseguir un cliente hoy más. Entonces, hay que estar en redes sociales. Yo estoy en todas las redes sociales, tanto con mis marcas como a título personal. A mí, a título personal, las redes sociales no es que me gusten mucho. Ya hace años que las utilizo únicamente como escaparate. Las utilizo con fines únicamente de presencia digital, pero consumo poco contenido en redes sociales. Para consumir contenido yo tengo otros canales.
que creo que están menos adulterados y que yo tengo el control de ese contenido, no dependo de algoritmos. Pero, pero aún así soy consciente, aunque no me gusten mucho, soy consciente de que tengo que estar y tú me buscas en cualquier red social y vas a decir, joder, Pablo no para, está todo el día publicando. Pero es que hay maneras, claro. O sea, yo programo mucho contenido de manera que parece que estoy siempre súper activo, cuando en la práctica, pues con una mañana a la semana me quito todo el trabajo. Y yo publico mucho, vuelvo a lo mismo. Con la mayoría de clientes, así pues eso, marcas personales, la estructura que les marcamos cuando lo quieren gestionar ellos, les preparamos una metodología que prácticamente con que dediquen un par de horas al mes, tienen ya todo el mes cubierto. Prácticamente con que dediquemos a lo mejor 2 o 3 horas al mes, teniendo una buena metodología de trabajo, es suficiente para tener la presencia básica que te permita el día de mañana, pues, tener un poco de contingencia. Luego, esto es la base, ¿eh? Y luego ya, dependiendo de la capacidad que tengamos, pues es cierto que, por ejemplo, hay sistemas de monitorización y escucha activa que para una marca personal, algo tan sencillo como utilizar Google Alerts, las alertas de Google, que es cierto, o sea, no es perfecto, pero me refiero, es un servicio gratuito, tú entras, buscas alertas de Google, y entras en una especie como de buscador de Google. Ahí escribes tu nombre completo, y escribes también tu documento de identidad o el número de teléfono o el email. Y todo esto vas creando como alertas, de manera que Google te avisará cuando aparezca ese contenido expuesto en Internet, te va a avisar, te va a enviar un correo y te va a decir, oye, ha aparecido tu documento de identidad en Internet. No es 100% efectivo porque que sepáis que solo aparece el contenido nuevo, el que indexa nuevo Google. Por tanto, el que ya esté no te va a avisar, pero es gratuito, ¿eh? Y después, obviamente, existen herramientas profesionales que funcionan muchísimo mejor, pero ya son de pago. Justo esa era mi siguiente pregunta, porque me encantaría que nos puedas estar recomendando como esta Mm, herramienta de Google Alerts u otras que uses como para poder monitorear. O sea, ya tenemos una vale, y es sí, gratuita. sí. Buenísimo. Lo podemos Pues implementar. mira, te digo, Google Alerts, gratuita, muy, muy sencilla, no 100% efectiva, pero bueno, hace el apaño. Otra herramienta gratuita que recomiendo se llama Have I Been Pwned. Se escribe Have y latina, BEENPW NED.com. Tiene un nombre, ya sé que tiene un nombre un poco raro, pero bueno, em, está genial porque es una página en la que tú entras y escribes tu correo o tu número de teléfono. Y la página, si se queda en verde, son buenas noticias. Si se pone en rojo, que es lo más probable, es malas noticias. Significa que esa información ha aparecido filtrada en algún volcado masivo de datos. Y además te dice en cuál y qué datos se han expuesto. Me parece una manera muy sencilla de darnos cuenta, hablando mal y pronto, de lo jodidos que estamos, todos. Porque en algún momento habremos caído en alguna filtración masiva de datos. Para que te hagas una idea, bueno, yo por supuesto ya varios de los correos que tengo ya aparecen por ahí en 30.000 sitios, pero había uno que además siempre lo pongo de ejemplo en las charlas, que fue una filtración que ocurrió en 2009 creo que era, em, y afectó a una herramienta que utilizaba la base de datos de LinkedIn. LinkedIn, la red social de Microsoft corporativa. La cuestión es que junto con los datos profesionales, el correo, la contraseña y todo esto, aparecían los datos de geoposicionamiento desde donde yo había hecho las conexiones. Claro, yo en aquella época trabajaba en el departamento de I+D de Telefónica y muchas veces me tenía que conectar a esa herramienta porque era temas de desarrollo y tenía bueno, era una de las herramientas que utilizábamos. Pero yo también trabajaba desde casa. Por tanto,
Es verdad que en esa casa yo ya no estoy, era una casa de alquiler, pero mm, fíjate lo importante, o sea, si alguien buscaba y quería hacerme de verdad daño, podría haber encontrado los datos que le marcarían dónde estaba la oficina de Telefónica, pero también dónde estaba mi propia casa, los datos de geoposicionamiento. Entonces, bueno, pues es algo que me parece interesante, lo miras en un momento y te das cuenta un poco de la situación en la que estás. Y probablemente a lo mejor pues te animes a cambiar esa contraseña que utilizas para todos los servicios, que suele ser la misma, y tomas un poco de consideración, ¿no? Esas dos, así a nivel gratuito y después de pago, bueno, ahí sí que hay, por ejemplo, para grandes empresas utilizamos bastante una que se llama Alto Analytics, antes se llamaba Alto Social, pero ya hablamos, o sea, cuestan bastante, o sea, ya es para una empresa en condiciones, sí. Em, Hay, por ejemplo, una que me gusta mucho, que es de unos chicos de Argentina, que se llama Beigu, Beygoo, mm, que hacen una monitorización de, está enfocado a empresas y entonces te buscan si, por ejemplo, pues eso, si hay correos corporativos que estén expuestos en Internet, si hay alguna vulnerabilidad en el dominio, en el servidor de tu página web. También te avisan si alguien está usurpando tu identidad en redes sociales. Bueno, o sea, por herramientas hay muchísimas. La cuestión es eso, es al final, pues, querer utilizarlas y dedicar el tiempo también para aprenderlo. Buenísimo. Muchísimas gracias por eso, Pablo. Ya estamos llegando casi al final del episodio. A mí me encanta cerrar como preguntándole a los expertos recomendaciones, algún consejo que quieres darle a nuestra audiencia que normalmente están dentro de pymes o dentro de empresas medianas que Ujú. necesiten ya empezar a ver este tema. Sí. Bueno, que se tomen en serio lo de la reputación, porque muchas veces suena como muy lejano. Esto a mí jamás me va a pasar. Esto es cosa de solo de las grandes empresas. Y nada más lejos de la realidad. El típico caso de una pyme del sector servicios, como puede ser un restaurante, pues simplemente el tener una mala situación con algún cliente, este se cabrea por lo que sea y empieza a hablar con los familiares para que pongan reseñas negativas en Google, hace que es que directamente tu negocio empieza a llegar menos gente, porque por cómo está hecho tanto el algoritmo como también la forma en la que pensamos las personas, tú cuando vas a comer a un restaurante te vas a fijar en el número, no te vas a leer todas las reseñas, y si ves un restaurante que tiene menos de un 4 dices, oye, teniendo otras opciones cerca, ¿para qué me voy a ir a este? Entonces, que sepan que esto afecta realmente al negocio. Y controlarlo requiere un poco de tiempo, requiere un poco de dedicarle recursos, pero es que te va el negocio en ello, al final. Gracias, Pablo. Buenísimo. Yo creo que con este consejo ya podríamos estar, como dices, tomándonos en serio el tema de la reputación online, de lo que podemos hacer en la presencia, que ya depende de nosotros, como estabas comentando, y me encanta esa diferencia Ujú. entre esos dos conceptos. Pablo, cuéntanos en qué redes sociales te podemos encontrar, cómo te podemos encontrar la audiencia que te está escuchando. Bueno, como te decía, estoy en todas las redes sociales. Soy muy activo, o sea, pero yo creo que lo más fácil para encontrarme es desde mi página. Yo tengo una página personal que es pabloiglesias.com. La primera I de Iglesias es con Y, que si no me confunden con otro. Y ahí, bueno, ahí abajo tienes todos los perfiles en redes sociales. Tengo también mi podcast, escribo a diario sobre tecnología y seguridad. Y también tenéis el blog de la empresa que es Cyberbrainers en inglés, con Y también la primera. Buenísimo, muchísimas gracias Pablo por acompañarnos acá, poder conocer un poco más de tu experiencia, que nos cuentes más sobre este tema de riesgo reputacional, de cómo puedes gestionarlo. A mí me pareció increíble todo lo que nos has estado contando. Espero tenerte en un próximo episodio para seguir profundizando, porque creo que la hora nos quedó muy chica.
Sí, seguro que sí. Yo encantado, ya lo sabes, Nicole. Muchísimas gracias, Pablo. Conmigo será hasta una próxima ocasión.